sobre el cerebelo en esta exposición. Vamos a tocar 3 puntos importantes, que es la organización interna, el sistema de fibras y las relaciones sinápticas. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el cerebelo, su función, su localización y ya después vamos a seguir con los 3 puntos que les mencioné. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el cerebelo? Esta es una región del encéfalo y tiene la función de integrar las vías motoras y las sensitivas. En el cerebelo hay una gran cantidad de haces nerviosos. ¿Qué hacen estos haces? Bueno, conectan al cerebelo con otras estructuras, por ejemplo, la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula espinal. Como les había dicho, su función es integrar las vías motoras y las sensitivas. Bueno, lo que hace el cerebelo es que cuando recibe ya la información de las vías sensitivas, coordina y precisa los movimientos que manda, o bueno, las órdenes que manda la corteza cerebral hacia el aparato locomotor a través de las vías motoras. Entonces aquí ya está la integración de estas dos vías. Y en su localización, bueno, se localiza en la parte craneal posterior y está cubierta por la tienda del cerebelo. ¿Qué es la tienda del cerebelo? Esta es una extensión de la dura madre que separa a la parte inferior del lóbulo occipital con el cerebelo. Bueno, para empezar, está compuesta de dos sustancias, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Y bueno, para esto hay como dos, ¿cómo lo digamos así? Tipos de sustancia gris que tienen funciones diferentes. Entonces, bueno, vamos a empezar aclarando esto. La sustancia gris, para empezar, tiene una capa que es externa, el cerebelo. Esta se le denomina corteza, y la sustancia blanca es más interna. Digamos así, es como que el cerebelo está relleno y está relleno por la sustancia blanca. Entonces, y lo que lo envuelve es la sustancia gris. Y en cada uno de los hemisferios del cerebelo, bueno, hay sustancia blanca, y ahí tienen como incrustados, incrustados, hay otras 4 masas de sustancia gris, que esto es lo que le digo, que hay una capa externa, y estas son masitas internas, pero están en la sustancia blanca. A estas masitas se les conoce como los núcleos intracerebelosos. Bueno, ahora hablando de la sustancia gris, de la capa externa, vamos a hablar de su composición. Esta tiene 3 capas, o bueno, se pueden dividir en 3 capas, que de más externa a más interna es la capa externa o la capa molecular. Luego sigue la capa media o de células de Purkinje, y la más interna, que es la capa granulosa. La capa molecular está formada por 2 tipos de neuronas, que son las estrelladas, que son más externas, y las de encesta, que son las más internas. Después, en la capa de células de Purkinje, bueno, estas tienen ramificaciones primarias y secundarias, y las ramificaciones subsiguientes están cubiertas por unas espinas dendríticas, que pueden ser cortas y gruesas, y estas establecen contacto, sinapsis con las células granulosas. En las células de Purkinje nace un axón. Este axón busca penetrar en la capa granular para llegar hasta la sustancia blanca.
Ya estando en la sustancia blanca va a adquirir una capa de mielina para que sus dendritas establezcan sinapsis con algunas de las células de los núcleos intracerebelosos. Y bueno, sus ramas colaterales de las células de Purkinje van a buscar establecer sinapsis con las células de la capa granular. Aquí cada célula va a dar lugar a 4 o 5 dendritas más o menos, que van a establecer contacto o sinapsis con las fibras musgosas. La mayoría de las fibras establecen contacto con las dendritas espinosas que les dije que tenían las células de Purkinje. Les voy a hablar sobre los núcleos intracerebelosos. Como ya les había dicho, que son 4 masas de sustancia gris incrustadas en la sustancia blanca. Bueno, estos llevan por nombre el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo del fastigio. Vamos a comenzar con el dentado. El dentado es como una bolsita que está llena de sustancia blanca y está compuesta por fibras eferentes. Bueno, yo me aprendí como las fibras eferentes, que son las que van hacia afuera. Es que no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo están las fibras aferentes y las eferentes. Las aferentes es cuando llega un estímulo a la médula espinal, y las eferentes son las que van de la médula espinal hacia cualquier otra actividad. Por ejemplo, puede ser ya cuando se realiza por ejemplo en los movimientos que lo que les había dicho de lo que se encarga el cerebelo, de que llegan las vías sensitivas, procesa la información, la integra y hace todo su rollo ahí, y de ahí manda los estímulos para el aparato locomotor. Así es como yo aprendí que es una aferente y una eferente. Bueno, está formado por fibras eferentes y que dejan el núcleo a través de una apertura para formar gran parte de los pedúnculos cerebelosos, del pedúnculo cerebeloso superior. Después está el núcleo emboliforme. Este es oval y está situado medial al núcleo dentado. Después está el núcleo globoso. El núcleo globoso es alargado en sentido antero-posterior y está situado entre el núcleo emboliforme y el núcleo del fastigio. Y por último está el núcleo del fastigio. Se encuentra en la línea media del vermis y se encuentra cerca del techo del cuarto ventrículo. Y recuerdan que les había dicho que del núcleo dentado sus fibras salían a través de una apertura y que formaban gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. Bueno, las fibras de los núcleos dentado, de los 3 primeros del dentado, del emboliforme y del globoso, salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y las fibras del núcleo del fastigio salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la sustancia blanca. En el vermis hay una gran cantidad de sustancia blanca, y esto a mí se me quedó muy grabado, porque se asemeja mucho a como el tronco y las ramas de un árbol. Entonces a se le conoce como el árbol de la vida. La sustancia blanca está constituida por 3 tipos de fibras, que son las intrínsecas, las eferentes y las aferentes. Bueno, las primeras son las fibras intrínsecas. Estas no dejan al cerebelo, más bien lo que conecta es diferentes regiones del órgano. Por ejemplo, algunas conectan las láminas de la corteza cerebelosa y del vermis del mismo lado, y otras conectan a los 2 hemisferios del cerebelo uno con el otro.
Las siguientes fibras son las fibras aferentes. Estas constituyen la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Penetran al cerebelo principalmente por los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y las últimas fibras son las fibras eferentes. Estas constituyen la salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje. La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje llegan a las neuronas de los núcleos cerebelosos y establecen sinapsis con ella, que los núcleos pues ya no está de más mencionarlos o repetirlos, que es el emboliforme, el de fastigio, el dentado y el globus. Ahora les voy a hablar sobre otros dos tipos de fibras, que son las trepadoras y las musgosas. Estas fibras constituyen las dos principales líneas de entrada a la corteza y tienen un efecto excitador sobre las células de Purkinje. Vamos a empezar hablando sobre las células trepadoras. Estas fibras son terminales de los fascículos olivocerebelosos. Y bueno, cuando hacen sinapsis una fibra trepadora y una célula de Purkinje, únicamente es una célula de Purkinje que establece contacto sináptico con una fibra trepadora. Y estas fibras trepadoras originan unas como ramas, unas ramificaciones laterales, y estas forman sinapsis con las células en cesta y las células estrelladas. Y el segundo tipo de fibras, que son las musgosas, estas son terminales en todos los demás tractos aferentes cerebelosos. La función de las células como las estrelladas, la de Golgi y las de encestas, estas actúan como inhibidores. Y los impulsos inhibidores son transmitidos por las células de Purkinje hacia los núcleos intracerebelosos. Aquí se modifican para cambiar los movimientos musculares la actividad muscular por medio del tallo cerebral y de la corteza. Aquí ya vamos entendiendo un poco más de cómo se conectan las vías que son de la sensitiva a la motora, y van haciendo como las conexiones y las sinapsis para que cada impulso se vayan relacionando, que tengan que ver cada célula, tipo de fibra, hasta que lleguen al control o al movimiento del aparato locomotor para que se lleven a cabo las actividades musculares. Entonces, con esto podemos entender que las células de Purkinje forman el centro de la unidad funcional de la corteza cerebelosa. Bueno, ya una vez que les hablé de la sinapsis, vamos a las vías de información. Estas hay eferentes y aferentes. Vamos a comenzar con las aferentes, y de las que salen de la corteza cerebral. Estas envían información al cerebelo y estas son vías. La primera es la vía corticopuntocerebelosa, la vía cerebro-olivocerebelosa y la cerebro-reticulocerebelosa. Estas tres envían información desde la corteza cerebral. Y luego tenemos otros tres fascículos, pero estos salen de la médula espinal hacia el cerebelo. Estas son el fascículo espinocerebeloso anterior,
el fascículo espinocerebeloso posterior y el fascículo cuneocerebeloso. Los dos primeros, que son los espinocerebelosos, el anterior y el posterior, transmiten la información desde los músculos y las articulaciones. Y el último, que es el fascículo cuneocerebeloso, transmite igual información desde los músculos y las articulaciones, pero solo del miembro superior. Y por último tenemos las fibras eferentes. Estas son 4, pero ahorita se las voy a mencionar. Primero vamos a tocar el punto de qué es lo que o cómo salen y hablarle un poquito de las fibras eferentes. Bueno, pues para empezar, todas las señales salen desde la corteza cerebelosa a través de las células de Purkinje, desde los axones de las células de Purkinje. La mayoría de los axones de las células de Purkinje terminan en sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. Después de esa sinapsis se forman axones de los núcleos cerebelosos, y estos forman o constituyen el flujo eferente del cerebelo. Y todo este flujo eferente que sale desde el cerebelo conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Y aquí ya les voy a hablar sobre las las 4 fibras eferentes, que la primera es la globoso emboliforme rubral, la segunda es la dentotalámica, la tercera es la fastigio vestibular y la cuarta es la fastigio reticular. La primera, que es la globoso emboliforme rubral, influye en la capacidad motora ipsolateral, igual que la dentotalámica, que influye en la actividad motora ipsolateral. La fastigio vestibular, esta influye el tono muscular extensor ipsolateral, y la última, que es la fastigio reticular, influye en el tono muscular ipsolateral.